Luis Edenilson Batres Jiménez. Doris Noemí Chávez Arias. Claudia Lisbeth Chicas Campos. Noel Francisco Correa Sánchez. Lisette Arely Díaz Reyes. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Andrea Michelle Escobar Contreras. Presente, Lic. Ok. Vivian Dayana Franco Mendoza. Julissa Margarita Fuentes Quintanilla. María Fernanda Galdames Guevara. Ashley Bisset Gómez Flores. Presente, Lic. Ok. Juan Carlos Gómez Ganuza. Jocelyn Nicole Guevara González. Presente. José Alexis Guevara Rodríguez. Cristian Alessandro Guzmán Morales. Presente, licenciada. Ok. Edson Clodoaldo Guzmán Pérez. Lisbeth Aurora Hernández Amaya. Presente, Lic. Perfecto. Angelina Carolina Hernández Deja de andar Martínez. agarrando el dinero. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Britney Giselle Hernández Portillo. Jennifer Lisette Hernández Serpas. Presente. Ok. Stephanie Marcela Hidalgo Lazo. Presente. Ok. Ebra Arturo Iglesias Cabrera. Presente, licenciada. Ok. Daniela Judith Machado Núñez. Presente. Gabriela Beatriz Maravilla Cortés. Presente, licenciada. Ok. Cristian, me dieron permiso. Wendy, perdón, Xiomara Moreno García. Paola Gabriela Moya Méndez. Presente, licenciada. Ok. Jancy Lisbeth Oliva Hernández. Kenia Yesenia Ortiz Najarro. Carmen Elena Ramírez Guandique. Muy bien. Daniela Esmeralda Reyes Reyes. Jenny Alejandra Rivas Reyes. Presente. Ok, perfecto. Diego Alberto Romero Membreño. Presente, Lic. Ok. Catherine Yolanda Salmerón Nolasco. Presente, Lic. Ok. Sara Abigail Santos Vanegas. Presente, Lic. Ok. Rosicela de Jesús Silva Trejo. Fanny Rachel Turcios Madriles. Presente. Ok. Joel Enrique Ulloa Fuentes. Jennifer Julissa Vázquez Ventura. Mariela Ivette Velázquez Avilar. Presente. Ok. Carlos José Ventura Argueta. Norma Saraí Ventura Rubio. Buenos días, presente, Lic. Buenos días, gracias. Y Ricardo Francisco Saldívar Escobar.
Ok, alguien que haga falta en asistencia, por favor colóquenme su nombre Buenos días, Lick. completo en el chat. Acabo de anotar a Carlos, permítame, solo voy a agregar a las personas que ya están aquí en el chat y ya les voy a agregar a los demás. Vamos a ver, María José. ¿Alguien más? Me puso aquí que creo que varios tienen problemas para entrar, pero no me pusieron sus apellidos. Permítame, Hernández Portillo, Oliva Hernández. Vamos a ver quién más hace falta. Corea Sánchez. García. Chicas Campos. Guzmán Pérez. Andrade Benítez. Ok, creo que todavía hay algunos que están escribiendo aquí en el chat. Vamos a esperar un momento. Velázquez Ventura. Guevara Rodríguez. Ok. Creo que falta una persona. Jennifer Gómez Velázquez, licenciada. Velázquez, permíteme. Jennifer Yulisa, ya la agregué. Ah, vaya. Ok. Y Gómez Ganuza. Perfecto. Ok. Ahora sí, vamos a dar inicio entonces a la sesión de este día. Si me permiten, voy a compartir la pantalla con el contenido. Que por cierto, estas diapositivas que ustedes van a ver ya están cargadas en la plataforma. Ya se les dejé el contenido en Word, pero también les dejé las diapositivas. Para el caso, quizá lo único que les he agregado para la sesión de este día son imágenes. Si quieren, les puedo actualizar las diapositivas para que ustedes también puedan ver esas imágenes que les he colocado y así sea un poco más ilustrativo. De hecho, esa es la razón por la que se los he colocado, para que podamos ver algunos ejemplos. Pero en todo caso, creo que después de que terminemos la clase se las puedo actualizar y se las voy a dejar ahí en la plataforma. El tema que vamos a desarrollar esta semana, como ustedes podrán ver, son dos contenidos, pero se complementan de alguna manera. Yo les decía que no podíamos pasar a los dos principios que nos hacía falta, porque la semana anterior vimos la definición y la teoría del ordenamiento jurídico y vimos el principio de unidad. Yo les decía que no podemos todavía pasar al principio de coherencia y al principio de plenitud sin ver antes los elementos del ordenamiento jurídico. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que vamos a realizar en esta clase. Primero vamos a ver los elementos del ordenamiento jurídico, vamos a definir cada uno de ellos y al final de la sesión vamos a hablar del principio de coherencia. Y vamos a quedar pendientes con el siguiente principio, que es precisamente el principio de plenitud. Como les mencionaba, este tema de ordenamiento jurídico es bastante amplio. La siguiente clase, además de ver este principio de plenitud, vamos a ver los problemas que generan estos principios dentro del ordenamiento jurídico. Y también las soluciones, obviamente, que se han previsto a estos problemas que se puedan presentar. Como por ejemplo, yo les decía cuando hablábamos del principio de unidad, que nosotros creemos que el ordenamiento jurídico es una estructura cerrada, que es una estructura que no cabe otro elemento fuera del mismo ordenamiento jurídico de nuestro país. Por ejemplo, todos los elementos que vamos a ver ahora son básicamente lo que constituye nuestro ordenamiento jurídico y se supone que no debería haber nada por fuera de ese ordenamiento jurídico. Pero como ya les había mencionado, hay temas que ustedes van a ver en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, en el cual hay normas de otros países que solo en casos excepcionales pueden aplicarse en nuestro país o a conflictos que se dan en nuestro país. Depende mucho de los sujetos
que esté en esta relación jurídica depende del lugar donde se puedan dar los hechos, etc. Por ejemplo, si usted va y comete un delito en México, normalmente aquí en El Salvador, siempre se juzga por el lugar donde se cometieron los hechos. Por ejemplo, si usted comete un delito aquí en San Miguel, pero usted es de San Salvador, lo van a juzgar en el lugar donde se cometieron los hechos. Pero ¿qué pasa si es en otro país? ¿Será que lo van a juzgar allá en México o lo van a juzgar acá? Ese es un tema, como les mencionaba, que ustedes van a desarrollar de forma más amplia en otras materias, pero es para que ustedes más o menos se vayan dando una idea de cuáles son esos problemas que se pueden generar y que no podemos considerar que el ordenamiento jurídico es una sola unidad cerrada, que ya no podemos agregar más elementos que los que vamos a ver en esta sesión de clase. Entonces, vamos a iniciar con los elementos del ordenamiento jurídico. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si consideran que voy muy rápido o que no se entiende, por favor me lo hacen saber. No es necesario que me levanten la manita porque yo estoy compartiendo la pantalla y no puedo ver cuando levantan la mano. Con que ustedes enciendan su micrófono en cualquier momento, no crean que interrumpen, no se preocupen. Enciendan su micrófono, y me dicen, mire, Lick, no le estoy entendiendo. Mire, por favor, ¿me podría volver a explicar esto? No comprendo la diferencia entre tal cosa y tal cosa, etc. Siéntanse en la libertad de poder preguntar. Al fin y al cabo, es su proceso de formación. Lo que me interesa a mí es que ustedes vayan entendiendo. Y bueno, vamos a iniciar entonces. No sé si ustedes recuerdan que en una clase presencial yo les colocaba una imagen de una pirámide, yo se las dibujé en la pizarra. Yo les decía, estos son algunos de los elementos que contiene el ordenamiento jurídico. Pero antes de que veamos la imagen como tal, quiero hacerles una pequeña aclaración antes de que avancemos a la explicación de esta pirámide. Esta idea de que el ordenamiento jurídico es una pirámide se la debemos a Hans Kelsen. Él tiene una importancia bastante medular en la teoría del derecho porque habla de la teoría de las normas, la clasificación de las normas, la teoría pura del derecho, la teoría del ordenamiento jurídico también. Y él fue de los primeros o de los precursores que habló, que dijo más bien que el ordenamiento jurídico tenía la forma de una pirámide. ¿Por qué? Primero les voy a explicar eso y después vamos a ir individualizando cada uno de los elementos. Él decía que formaba una pirámide porque la constitución de un país es la ley suprema. Es como tal el elemento más importante de donde deviene lo que resta del ordenamiento jurídico. ¿Por qué me interesa hablarles sobre los elementos del ordenamiento jurídico antes de hablar del principio de coherencia, que es el que vamos a ver ahora? Porque precisamente Hans Kelsen dice que nada de lo que está por debajo de la Constitución de la República de un país puede estar en contra o puede contradecir de alguna manera el contenido de la Constitución por ser la ley suprema. Y ustedes me van a decir, pero mire, Lick, ¿y qué le da la calidad a la Constitución de ser la ley suprema? Aquí es donde nos encontramos con un problema, porque él decía que era la ley suprema por el contenido que tiene la Constitución. Pero la aclaración que les quiero hacer es que esta figura, esta teoría de que el ordenamiento jurídico es como una pirámide y que todo se organiza en rangos, todo por debajo de la Constitución, es una tendencia histórica que ya está desfasada. Ya ustedes no van a encontrar en actualidad, digamos, una forma de ordenamiento jurídico salvadoreño que responda a la teoría de Kelsen. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver esta teoría actualizada del ordenamiento jurídico que responde a las normas sobre producción jurídica. Así se le llama. No me voy a adelantar a eso. Ahorita con que ustedes puedan entender la teoría de la pirámide de Kelsen, con eso me basta, con eso es suficiente. Luego vamos a ver esta otra teoría, pero lo importante acá es que ustedes comprendan que Kelsen decía que por el contenido mismo de la Constitución, que porque emana de todas las personas, es decir, de la voluntad popular,
es considerada como la norma suprema. ¿Por qué? Y aquí viene la explicación detallada de eso que decía Kelsey. En primer lugar, yo ya les he dicho que la Constitución de la República está formada por dos elementos importantes, realmente son tres, porque se toma en cuenta el preámbulo. El preámbulo nada más es básicamente como las razones por las que se va a crear una Constitución. Pero realmente lo que a nosotros debe interesarnos son las otras dos partes. La primera es la parte dogmática, es decir, la mera declaración de los derechos que tenemos cada una de las personas, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la propiedad, etc. Es simplemente una mera declaración de estos derechos. Por lo tanto, nosotros lo encontramos dentro de estas normas en la Constitución de la República. Pero estas normas como tal no tienen una consecuencia jurídica, como ya lo habíamos hablado. Siguen siendo normas a pesar de que no tienen el otro elemento de una norma jurídica, pero se han consignado dentro de una ley, en este caso dentro de la Constitución de la República, porque la finalidad es meramente declarativa, declarar cuál es el derecho. Y luego de eso tenemos la otra parte de la Constitución, que es la parte orgánica, la organización del poder del Estado. Cómo se organiza el Estado, cuáles son las instituciones que tenemos, cuáles son las facultades que tienen estas instituciones, quiénes van a ser las autoridades, cómo se eligen las autoridades, por periodo de cuánto tiempo van a estar estas autoridades, cómo debe ser la votación, etcétera. Eso es solo a manera de ejemplo de todo lo que encontramos en la Constitución de la República. Posiblemente uno de los temas que podemos ver en alguna clase presencial es la identificación de estas dos partes de la Constitución, porque sí o sí eso es algo que van a ver ustedes en toda la carrera. La Constitución de la República sí o sí es la base de todo lo que ustedes van a desarrollar. Luego están las leyes secundarias, tratados internacionales, etc. Y también vamos a ver el proceso de formación de la ley, pero eso lo vamos a ver en una clase tal vez presencial o lo vamos a dejar para otra clase. Pero bueno, regresando a la idea, la Constitución tiene estas dos partes y como tal, según Kelsen, al tener estas dos partes de declarar cuáles son los derechos que tenemos todas las personas y también organizar el poder del Estado, porque en el artículo 86 de la Constitución dice que el poder reside en el pueblo. Por lo tanto, este poder que reside en el pueblo lo tenemos todos, pero nosotros hemos cedido esta representación, por eso dicen que el Estado es representativo, porque nosotros cedemos esta representación a los diputados para que ellos elijan, por ejemplo, las normas que van a crear, las que van a reformar, las que van a derogar, etc. Le damos el poder al presidente para que gobierne. Le damos el poder a los jueces para que apliquen la norma, para que interpreten y argumenten las normas, den soluciones a conflictos, etc. Pero nosotros hemos cedido esta representación para que ellos sean las autoridades que puedan organizar estas instituciones en el Estado. Ahí dice quiénes pueden ser fiscales, quiénes pueden ser procuradores, que se debe crear una Fiscalía General de la República, etcétera. ¿Y cuáles son las funciones? Todos estos elementos están dentro de la Constitución. Entonces, para Kelsen, al colocar todos estos elementos en la Constitución, la convierte en la norma suprema, porque además de todo, en la parte dogmática, por ejemplo, ahí dice que todos tenemos derecho a la salud, en el artículo 2. Esto solo es a manera de ejemplo. El artículo 65 habla del derecho a la salud y dice que se manda a crear la normativa específica para la protección y la garantía de este derecho. También la creación de instituciones como es el Ministerio de Salud, las unidades de salud, los hospitales públicos, etcétera. Todas las instituciones que permitan la protección al derecho a la salud. Entonces, la Constitución tiene un elemento importante que manda a crear otras normas. Por eso les digo que es considerada como una ley, como la ley suprema. No por esto
la Constitución va a ser más importante que todos los demás elementos. A veces tenemos la idea equivocada de que la Constitución es la norma más importante y realmente cada elemento del ordenamiento jurídico tiene cierta importancia, cierta aplicación y se complementa y debe ser coherente también con lo que dice la Constitución. Pero eso de la coherencia lo vamos a ver al final. Ahora sí, vamos a ir hablando de los elementos que están por debajo de la Constitución. Pero primero vamos a ir definiendo cada uno de estos elementos y si es necesario vamos a regresar a la imagen porque hay unas cuestiones que quiero irles explicando. Solo me dan un segundo, por favor. Ok, disculpen. Les decía entonces que vamos a definir la Constitución como el nivel fundamental que nosotros tenemos dentro del ordenamiento jurídico. Esto siempre tomando en cuenta la teoría de la pirámide de Kelsen. En este se puede mencionar las tres partes que yo les decía, que es el preámbulo, la parte dogmática y la parte orgánica. Precisamente se conoce a la Constitución como la Constitución política de un país, como la Carta Magna, la Carta Fundamental, la Ley Máxima, la Ley Suprema de un país o de un Estado. Por cualquiera de estos nombres ustedes pueden conocer cualquier constitución de cualquier país. Hay países que como tal no tienen una constitución y eso ya ustedes lo van a ver en otras materias como teoría del poder y el Estado, porque cada estado se conforma de una manera diferente, algunos son iguales, otros no. Por ejemplo, yo les he dicho que México y Estados Unidos tienen un sistema federal. Nosotros tenemos un sistema de república y hay otros países, por ejemplo, Puerto Rico es una dependencia de Estados Unidos. Realmente es autónomo, pero es un estado de Estados Unidos. Y así hay diferentes variantes, pero eso ustedes lo van a ver en otra materia. Lo que sí es cierto es que la mayoría de países tiene una constitución, en donde precisamente podemos identificar estas tres partes, un preámbulo, una parte dogmática y una parte orgánica. Y en esta constitución se definen la parte de los derechos y los deberes de los ciudadanos y también la definición y la organización del Estado, que de eso ya les estuve explicando un poco. ¿Cuál es la constitución que nosotros tenemos? La constitución comenzó a entrar en vigencia en diciembre del año 1983. Es un cuerpo normativo que nace con una base del modelo que se tenía de la Ley Suprema, o sea, de la Constitución de 1962, y tiene, digamos, una influencia bastante fuerte de algunas constituciones de Latinoamérica, de España y de Alemania. A veces en nuestro país se toma como base otras leyes, otros códigos, otros elementos de algún ordenamiento jurídico para tomarlos como base. A veces esta es una decisión equivocada porque no se adapta a nuestra realidad y a veces termina siendo una constitución de avanzada. Por ejemplo, la que nosotros tuvimos aquí en El Salvador en 1950 se consideró una constitución de avanzada porque era la primera vez que se tomaba o se hablaba de derechos sociales, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la familia, porque en las constituciones anteriores solamente se hablaba de derechos civiles y se hablaba de la propiedad. Entonces, a veces esto llega a funcionar. Poder tomar como base otros ordenamientos jurídicos, otras constituciones, puede llegar a funcionar, pero a veces no. Otra aclaración que les quiero hacer es que no quiero que ustedes confundan quienes crean la Constitución. Sabemos que las leyes como tal los crean más bien los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, que nosotros los elegimos
por voto popular, pero a la vez nosotros vemos que quien crea la Constitución se le llama Asamblea Constituyente. Y nos referimos a estas personas de forma individual como el constituyente, la constituyente. Porque esta conformación de personas que crean una constitución se reúnen una sola vez para poder, es decir, me refiero a una sola vez, no por la cantidad de veces, sino que esta idea de reunión es para crear la Constitución. No es para que ellos se queden como diputados. En algunos casos pasa que también se van a elecciones populares y algunas de estas personas todavía se quedan. Por ejemplo, si ustedes revisan quiénes han firmado o quiénes fueron los constituyentes de la Constitución de la República, van a ver que muchos de ellos también quedaron como diputados después. Pero esa no es la idea original. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes les pregunten, miren, ¿y quiénes crearon la Constitución? Tienen que responder la Asamblea Constituyente. Si usted dice la Asamblea Legislativa, está en un error. Así que vamos a hacer esa aclaración desde el principio. Pero también estas normas que se colocaron dentro de esta Constitución de 1983 tuvieron la influencia de los acuerdos de paz, es decir, del conflicto armado que tuvo El Salvador. Y les voy a mencionar un ejemplo. En este caso, ustedes ven que para poder ser candidato o candidata a la presidencia de la República es necesario llegar a través de un partido político. Este es un claro ejemplo, es quizás el más evidente del resultado de los acuerdos de paz, del resultado del conflicto armado dentro de las normas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Lo que se trataba de evitar es que estos grupos beligerantes, estos grupos rebeldes, pudieran postularse a la candidatura de la presidencia de un país. Por eso, una manera de poder colocar un obstáculo, o más bien de mantener la transparencia y la seguridad jurídica de estas candidaturas es precisamente poner en una norma que deben llegar a través de un partido político. ¿Por qué? Porque los partidos políticos deben estar legalmente constituidos, tienen estatutos que se deben cumplir, cierta cantidad de personas que deben ser seguidoras o apoyar a un partido político y como tal, también esta persona que va a ser candidato a la presidencia debe inscribirse a este partido político y seguir los ideales del mismo. Por eso ustedes ven, no voy a mencionar nombres, pero sé que ustedes conocen el caso, que había un candidato a la presidencia que no tenía partido político y tuvo que inscribirse en un partido para poder llegar a la presidencia, porque el requisito es ese. No es precisamente porque se genere un obstáculo hacia la persona, porque el candidato sea malo, porque no deba ser una candidatura independiente. No es eso, sino que lo que se busca es dar mayor seguridad, que quienes lleguen a la candidatura de la presidencia por ser un cargo sumamente importante, tengan la posibilidad y la capacidad de ser aceptados dentro de un partido político y cumplir con todas las normas de este partido. Pero bueno, no quiero perder mucho tiempo en esos detalles porque eso seguramente ustedes lo van a discutir también más adelante en otras materias. También otro aspecto importante es que la Constitución es suficientemente flexible. Imagínense que estamos hablando de normas de 1983 que se siguen aplicando en el 2022. Que a pesar de diferentes realidades, de diferentes sucesos, de diferentes tiempos que hemos vivido, se sigue aplicando la misma Constitución. ¿Por qué? Lo que se ha buscado es que la norma sea lo suficientemente flexible y amplia para poder seguirse aplicando sin importar el tiempo que pase. Es decir, se crea la Constitución para que tenga una tendencia a durar el mayor tiempo posible. Sí hay normas que se han modificado, que han mutado de alguna manera para que se puedan adaptar a la realidad, pero también es cierto que lo que se busca es que se mantenga el texto para no tener por qué va. Quiero que lleguemos a este punto de comprensión. Les dije al principio, si la Constitución es la norma suprema,
y nada de lo que está por debajo de la Constitución puede contradecirlo, significa que todo en este momento debe ser coherente. Pero si nosotros mañana, 16 de marzo de 2022, tenemos una Constitución nueva, puede que estas nuevas normas no estén en armonía con las normas que teníamos antes. Entonces, esto significaría modificar todo lo que estaría por debajo de esta nueva Constitución. Entonces, eso es un trabajo bastante difícil, bastante arduo, pero no es imposible tampoco. Lo que se busca por eso mismo es que se mantenga la mayor cantidad de tiempo posible una misma Constitución. Obviamente, más adelante va a ser necesario crear una nueva, sí o sí, porque la realidad cambia tan rápido, de una forma tan dinámica, que no siempre podemos encontrar una respuesta dentro de la Constitución. Pero bueno, eso es quizá lo más importante que podemos hablar de la misma Constitución. Y ahora vamos a hablar de los tratados internacionales, que como pueden ver ustedes acá, ya les va a aparecer ahí en la pantalla, están por debajo de la Constitución. Pero quiero que veamos primero la definición y después vamos a hacer otra pequeña aclaración. Los tratados internacionales son normas jurídicas de naturaleza internacional que son vinculantes y obligatorios para todos los estados que los suscriben, que los ratifican, que los tienen en depósito, y normalmente está escrita por sujetos de derecho internacional, de organizaciones internacionales y que se encuentran regidos por estas, cuando puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos, siendo indiferente, su denominación. En palabras sencillas, tenemos organismos internacionales que velan por ciertos derechos, por ciertas áreas del derecho, que crean una normativa en específico. Y lo que se pide es que los estados como tal, por ejemplo, el estado salvadoreño, cumpla con estas normas. Sé que ustedes han oído, por ejemplo, de las normas que tienen que ver con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de la Endo-Pará, la CEDAW y otras convenciones de derecho internacional que El Salvador ha ratificado. Pero no solo hay convenciones, también hay tratados internacionales, también tenemos protocolos de acción, también tenemos declaraciones, por ejemplo, de derechos humanos, también tenemos reglas, por ejemplo, las reglas de Beijing, que nosotros como Estado salvadoreño las hemos ratificado. También tenemos, por ejemplo, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho nosotros nos hemos sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, y que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el caso de las hermanitas Serrano versus El Salvador. Tenemos el caso de las hermanitas Contreras versus El Salvador, que en este caso es un tribunal internacional que conoce sobre una demanda al Estado salvadoreño. Es decir, también se puede demandar a El Salvador como Estado, no solo a una persona como individuo, sino también como Estado. Y en estos casos se ha condenado a El Salvador, es decir, ellos deben cumplir con una sanción que se les ha impuesto por ciertos casos que sé que ustedes lo van a ver en derecho internacional público, en derechos humanos, etc. ¿Qué les trato de decir con eso? Hay organismos internacionales que crean leyes y le piden a los estados, miren, acabo de crear una norma, por ejemplo, para la extradición en caso de ciertos delitos. Si quieren, la pueden firmar y a veces se firma no precisamente porque el Estado salvadoreño crea que es conveniente. Muchas veces es por presión de otros organismos internacionales. Muchas veces se hace por los beneficios que acarrea el poder firmar este convenio, este tratado, etc. Ustedes van a ver eso más adelante. Pero hay algo que quiero que ustedes tengan en consideración. Si ustedes ven esta pirámide acá, se van a dar cuenta de algo. ¿Ya notaron que está por encima de la ley secundaria? Cuando se supone, digamos, que deberíamos darle preferencia a las normas que nosotros tenemos
como Estado salvadoreño que a normas que son de carácter internacional. Pero para esto quiero que veamos, ya le voy a compartir la pantalla. Permítanme. Quiero que veamos un pequeño detalle que ustedes deberían notarlo. Ahí está, ya les va a aparecer ahí en la pantalla. Quiero que noten un pequeño detalle respecto a esto. En teoría, por una cuestión de soberanía, que estuvimos hablando un poquitito de eso la clase pasada, deberíamos darle prioridad a las leyes que creamos dentro de nuestro país. Pero quiero que leamos un poquito el artículo 144 de la Constitución de la República. Y dice que los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales constituyen leyes de la República al entrar en vigencia. Es decir, cuando El Salvador firma, ratifica, coloca en depósito o suscribe, cualquiera de estas figuras puede ser un tratado internacional, pasa a ser ley de la República. Y entonces, en teoría, los tratados internacionales y la ley secundaria deberían estar en el mismo cuadrito, deberían estar a la par, porque tienen un mismo nivel, tienen un mismo rango. Los tratados internacionales, al ser suscritos, pasan a ser ley de la República, por lo tanto, deben estar en el mismo cuadrito que la ley secundaria. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y nos vamos al último inciso de este artículo, que dice: en caso de conflicto entre el tratado internacional y la ley, va a prevalecer el tratado. ¿Por qué le vamos a dar preferencia a una norma de carácter internacional en vez de darle prevalencia a una norma nacional? ¿Qué es lo que sucede? Fácil. Se le da esta preferencia solo en caso de conflicto, si no, los tratados internacionales están por debajo de la ley secundaria. Pero cuando se trate de derechos humanos, por ejemplo, los tratados van a estar por encima de la ley. Entonces, en este caso, por eso es que nosotros hemos puesto por encima el tratado internacional, solamente para que ustedes puedan ver que en este caso solamente cuando se contradiga lo que se encuentra entre la ley secundaria y el tratado internacional, solamente así va a estar por encima de la ley secundaria. Por ejemplo, eso solamente se da, digamos, si así se ha establecido dentro de la Constitución. Pero, por ejemplo, en Italia, la misma Constitución ha establecido que el tratado internacional y la Constitución, no la ley secundaria, y la Constitución de la República están en el mismo nivel. Así que da lo mismo si usted quiere aplicar la Constitución de la República o un tratado internacional, porque para ellos tienen el mismo rango, tienen un mismo nivel. En cambio, para nosotros, primero está la Constitución en la cúspide, luego tenemos, en teoría, la ley secundaria y por debajo los tratados internacionales. Solamente en caso de que haya una contradicción entre la ley y el tratado internacional, va a prevalecer el tratado internacional. Para poder explicarles esto, les he colocado de esta manera la imagen, pero realmente deberían estar en el mismo nivel. Ahora sí, vamos a ir avanzando. Luego de esto, les había mencionado, tenemos la ley secundaria, que son normas, preceptos o conjunto de normas dictados por la autoridad competente, mediante el cual se manda o se prohíbe algo acordado por los órganos legislativos competentes, dentro de un proceso legislativo prescrito, entendiendo que dichos órganos son la expresión de la voluntad popular representada por el Poder Legislativo. En palabras sencillas, mientras sean normas que han sido creadas por las autoridades competentes mediante el proceso competente, lo vamos a considerar como norma jurídica y por lo tanto al conjunto, porque ahí lo menciona también, de estas normas lo conocemos como ley secundaria. Ejemplo de estas leyes secundarias, les he colocado algunas acá.
ley agraria, ley básica de la reforma agraria, ley contra el crimen organizado y delitos de realización compleja, ley contra el lavado de dinero y de activos, ley contra la violencia intrafamiliar, ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, ley de almacenaje, etcétera. Son casi 380 y tantas leyes que tenemos vigentes en este momento en nuestro país. ¿Qué les trato de decir con esto? El conjunto de normas que versa sobre un tema específico se va a llamar ley. Y al conjunto de leyes que versen sobre un tema específico se le va a llamar código. Por ejemplo, ok, no hay ningún problema, no se preocupen. Por ejemplo, les he colocado aquí en la imagen, creo que se los puedo hacer un poquito más grande para que lo puedan ver. Ok. Pueden ver acá que tenemos el caso de un código civil. El código civil está formado por varias leyes. Por ejemplo, el código civil como tal, el código de procedimientos, el código procesal civil y mercantil, tenemos también el código penal y ustedes pueden ahí ver también código procesal penal, ley penitenciaria y su reglamento. Es decir, este código como tal contiene varios cuerpos o instrumentos normativos. El código penal como tal, el código procesal penal, que es básicamente todo lo que implica el procedimiento, la ley penitenciaria, que tiene que ver con penas, cárcel, etcétera, y también el reglamento de esta ley penitenciaria. Tenemos también, por ejemplo, recopilación de leyes y convenciones internacionales en materia de familia. Tenemos el Código de Familia, Ley Procesal de Familia. Yo les mencionaba que también se puede relacionar la ley del nombre, la ley de registro, la ley transitoria del registro del estado familiar y los regímenes patrimoniales del matrimonio, también la ley especial de adopciones, entre otras. Tenemos recopilación de leyes en materia ambiental, recopilaciones de leyes en materia tributaria. ¿Qué les trato de hacer ver con estos ejemplos que les he colocado en estas imágenes acá? Cada ley está formada por normas jurídicas de una materia en específico. Y cada una de estas leyes forman un código, que es un código dependiendo de la materia, código de familia, código tributario, código ambiental, etc. Pero usted en el código tributario no va a encontrar una ley de familia. Es decir, tienen un orden específico. Están sistematizados de manera tal que usted puede encontrar de forma ordenada el contenido de cada una de estas leyes. No va a encontrar una ley penal dentro del Código Civil. En el Código Civil puede hacer referencia de que cuando se trate de un delito se va a ir a la instancia penal. Sí, pero como tal usted no va a encontrar un delito dentro del Código Civil. Entonces hay que entender que el ordenamiento jurídico como tal, dentro de las mismas leyes secundarias, es una estructura ordenada y sistematizada que usted le va a encontrar por materias. Luego, dentro de la misma pirámide, encontramos los decretos legislativos y decretos ejecutivos. Regresando un poco a la pirámide, ya la van a ver ahí en pantalla, se van a dar cuenta que los decretos legislativos y los decretos ejecutivos están en el mismo cuadrito, están en el mismo nivel. A pesar de que ustedes ya pudieran deducir que estos decretos pueden emanar de la Asamblea Legislativa o pueden emanar del órgano ejecutivo, tienen un mismo rango, tienen un mismo nivel, pero ya vamos a definir un poco sobre eso. Un decreto ejecutivo es una norma jurídica con rango de ley, emanada del Poder Ejecutivo, en este caso del Gobierno de El Salvador. No hay que confundir gobierno y Estado, son dos figuras diferentes. Estado es una ficción jurídica que se ha mantenido, es decir, una creación que nosotros hemos hecho para poder dividir el poder en diferentes instituciones, en diferentes órganos, etc. Pero el gobierno es precisamente quien está en el poder. Por ejemplo, el gobierno del presidente actual no es el mismo gobierno del presidente anterior, no va a ser el mismo gobierno del siguiente presidente. ¿Por qué?
Gobierno o gobernar es el arte de administrar los recursos, es el arte de poder administrar todo el poder, valga la redundancia. Pero la idea acá es que se trata de el arte de poder gobernar y esto únicamente va a depender del presidente que esté en funciones, de los ministros con que él trabaje, pero a esto se le llama gobierno, lo que significa que cada 5 años nosotros vamos renovando un nuevo gobierno. No sé si ustedes han escuchado esta expresión de, es que esto se lo debemos al gobierno del presidente tal. Esta política del vaso de leche, del uniforme, de la computadora, de no sé qué, se la debemos a la política del gobierno tal. Porque fue en ese periodo que se comenzó esta política o solamente en ese gobierno se hizo y en los demás no. Esta es la diferencia entre gobierno y Estado. Son dos figuras completamente diferentes. No lo usen como sinónimo porque no lo son. Pero bueno, el decreto ejecutivo obviamente emana del presidente de la República. Ahí tienen el ejemplo más claro. Quizás no lo veíamos tanto antes como lo vimos para la pandemia. Como estos decretos que decían, por ejemplo, que no podíamos salir por tanto tiempo, estos decretos que mandaban, por ejemplo, a que las personas con la terminación del número tal en el DUI podían salir, etcétera. Todos estos decretos creados en la pandemia son el mejor ejemplo de los decretos ejecutivos. Pero me van a decir ustedes, si es una norma con un rango de ley, porque no está en el mismo nivel que las leyes secundarias, por una razón sencilla, porque en principio el presidente de la República no tiene la facultad para crear leyes, lo tiene únicamente la Asamblea Legislativa y otras personas que lo mencionan en el artículo 133 de la Constitución, pero el presidente únicamente puede presentar una iniciativa de ley a través de sus ministros. Ellos, los ministros, pueden presentar esta pieza de correspondencia, así se le llama, a la Asamblea Legislativa para la creación de una ley. Pero como tal, el presidente no puede crear una ley. Entonces, la única facultad que se le ha dado al presidente, digamos, la única figura que se le puede permitir es un decreto. Es lo más parecido que puede crear, que puede parecerse a una ley, pero también tienen un tiempo establecido. Por ejemplo, estos decretos que fueron hechos en la pandemia eran únicamente para esta época de la pandemia. Y ahí mismo se decía hasta la fecha tal. ¿Se pueden prorrogar? Sí. ¿Se pueden derogar antes? Sí. Pero no tienen esta característica que tiene la ley de mantenerse en el tiempo. Lo mismo sucede con los decretos legislativos. A pesar de que sí son creados por la Asamblea Legislativa, precisamente por esta temporalidad que tienen, no son considerados en el mismo nivel de la ley de la República. Es decir, son normas con un rango de ley, con una temporalidad en específico, que lo han creado a través de la Asamblea Legislativa. Esta es la mayor diferencia que nosotros podemos ver con las leyes secundarias. Ahora vamos a pasar a otro elemento importante que también es considerado como fuente del derecho, que en este caso es la jurisprudencia. De este tema ya más o menos hemos hablado en otras sesiones de clase y definíamos
Ok, ahora sí, disculpen. Creo que el internet no funciona mucho por acá. Pero bueno, les decía entonces que es posible que nosotros podemos encontrar alguna sentencia en la cual un juez haya definido que se va a entender por propiedad. En qué momento una persona va a ser propietaria de un bien mueble, de un inmueble, etcétera. Pero todo esto nosotros lo vemos como un recurso, como una herramienta que nos va a servir y que es parte del ordenamiento jurídico para poder comprender o interpretar ciertas normas o cuál va a ser la aplicación de esta norma. Para esto, le voy a compartir la pantalla, me dan un segundo. Permítanme, se lo van a ver por ahí en pantalla. Para esto, ustedes pueden hacer uso de esta página que se llama Centro de Documentación Judicial. Ustedes solo ponen en Google Centro de Documentación Judicial. Aquí ustedes pueden encontrar doctrina legal, legislación judicial, líneas jurisprudenciales, también tienen jurisprudencia, legislación, doctrina, instrumentos internacionales. Y por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer una búsqueda. Imagínense el caso que yo estoy buscando un elemento que tiene que ver con divorcio. Me voy a la parte de familia y aquí nosotros tenemos como opciones de letritas que se pueden buscar y me voy a la letra D a buscar la palabra divorcio. Es decir, yo busco jurisprudencia Perdón, sobre divorcio. Dígame. no sé, pero no sé si solo a mí me está dando el problema que no veo lo que está pasando. Ok, vamos a ver. Igual ¿Alguien a mí me más está tiene ese pasando problema? eso. A mí. Ok, permítanme. Les voy a compartir nuevamente la pantalla para que podamos verificar. Me dicen ustedes si pueden ver la pantalla, ya les va a aparecer por ahí. ¿Ya lo pueden ver? No, yo aún no me aparece. No. Ok, los demás pueden verlo. Sí, yo sí. Sí, Liz. Ok. Yo igual puedo verlo. Yo no. No sé si tal vez pueden salir brevemente y volver a entrar. Tal vez puede ser que no les carga la pantalla, porque yo también lo estoy colocando desde mi teléfono y sí puedo verlo. Pero no sé si sea eso. Voy a intentarlo de nuevo. Salirme para que ustedes lo puedan ver. En teoría, ya más o menos debe salirles ahí en pantalla. No sé si lo pueden ver. Sí, ya. Ok, perfecto. Bien. Entonces les decía, ustedes pueden buscar acá jurisprudencia, legislación, tratados internacionales, doctrinas, líneas jurisprudenciales, etc. Como les decía, vamos a hacer el ejercicio. Me voy aquí a jurisprudencia, búsqueda por temas. Yo les decía, si yo estoy buscando algo que tenga que ver con divorcio, eso es parte del derecho de familia, me voy a familia, busco en la letra D y me voy acá a buscar divorcio. Y lo encontramos acá. Entonces me voy ahí y aquí me aparece qué es lo que yo quiero de este tema de divorcio. Aspectos generales, valor probatorio de los testigos, etcétera. Pueden ser cualquier aspecto de esto que ustedes estén buscando para poder retomar esta información. Vamos a aspectos generales solamente para poder hacer el ejercicio. Y aquí me sale la siguiente sentencia, que de hecho es un recurso de apelación, y le vamos a dar clic en cualquier parte y ustedes van a encontrar esto. Ya lo van a poder ver. Permítanme que tiene un poco de lag. Tarda un poco. Yo lo estoy haciendo más rápido en la computadora, pero ustedes tardan un poco más en aparecerles. Entonces, veamos. Ya tendría que aparecerles.
Ahí ustedes les va a aparecer una ficha general. Les aparece la referencia de la sentencia, la fecha, de qué tribunal se ha emanado esta sentencia, de qué trata, o sea, el cuadro fáctico dice recurso de apelación contra una sentencia impugnada en un proceso de divorcio por ser intolerable la vida en común de los cónyuges, mediante el cual se declaró improcedente la demanda, etc. Y ahí más o menos les explica. Ustedes tienen el archivo en PDF. Permítanme. Ahora sí tendría que aparecerles. A ustedes les tiene que aparecer la ficha general que está acá. Ahí les aparece todos los datos, el cuadro fáctico, el tribunal, el fallo, etc. Les aparece en otra pestañita el archivo, es decir, la sentencia completa. Y aquí es donde ustedes pueden leer la sentencia y decir, ah, ok, esto es lo que necesito. Tal vez, como les decía al principio, podemos hacer este ejercicio en alguna clase de presencial de cómo aprender a leer sentencias. ¿Dónde voy a encontrar esta información que a mí me va a servir? ¿Dónde está el cuadro fáctico? ¿Dónde está la resolución? ¿Qué es un voto disidente? ¿Qué es un voto concurrente? Etcétera. ¿Dónde está la referencia? ¿De qué tribunal emana? ¿Cuáles son las partes? Creo que eso sería un ejercicio bastante importante que podríamos hacer. Y aquí está algo que se llama extracto, que es como una parte de la sentencia que se ha desarrollado. Por ejemplo, en el proceso de divorcio, aquí hay información que yo lo puedo retomar, que a mí me puede servir para una sentencia, perdón, para una demanda que yo quiera utilizar. Pero aquí ya me cambia de pestaña. Un segundo, por favor. Ahí está. Ese es el extracto, básicamente, de la misma sentencia. Entonces, esto es solo para que ustedes puedan ir viendo que ustedes tienen todos esos recursos en algún momento que ustedes lo necesiten para poder ver jurisprudencia por si en algún momento lo necesitan. Como les dije, quizá vamos a hacer ese ejercicio en el cual podemos aprender a leer una sentencia, cuáles son los elementos que nos pueden servir como criterios, dónde puedo identificar a las partes, cuál es la referencia, etcétera. Todos estos elementos los podemos ir viendo más adelante. Ahora sí, necesito que aprovechemos el tiempo porque ya nos queda poquito y faltan varios temas que tenemos que tocar. Están las funciones de la jurisprudencia. Una de las funciones es complementar la ley. ¿Cómo se complementa la ley? Bueno, aquello que la ley tal vez no lo establece de forma taxativa, de forma exacta dentro del artículo, posiblemente un juez haciendo uso de la sana crítica, de otros elementos como la lógica, la psicología, principios generales del derecho, etcétera, pudo explicar cómo se va a entender esta norma. Y también existe un principio unificador. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba en otras clases. Si yo cometo un delito como la ley general, si yo cometo un delito aquí en San Miguel y otra persona al mismo tiempo comete exactamente el mismo delito en San Salvador, se supone que vamos a tener una pena o al menos nos van a enjuiciar o van a promover un proceso por el mismo delito. No van a poner a una persona por un delito X y a mí por un delito Y. Posiblemente las especificaciones del caso, como la motivación, puede que yo haya robado una gallina porque tenía hambre y la otra persona se la robó la gallina solamente para hacer el daño a otra persona. Las especificaciones pueden ser distintas. Puede atenuar o agravar la pena, pero se trata del mismo delito. Entonces, el principio unificador lo que busca es que para casos X ya tengamos una resolución Y. No es que en todos los casos se tenga que resolver exactamente de la misma manera, pero al menos no vamos a tener una sentencia que va a decir una cosa en un lugar y otra sentencia que va a decir otra cosa completamente distinta en otro lugar. Luego yo les traía aquí el ejemplo de una sentencia. Obviamente les he tachado los nombres por una cuestión de privacidad, pero más o menos así es como ustedes pueden encontrar la jurisprudencia. Está disponible todas estas sentencias en el Centro de Documentación
judicial, ahí van a encontrar sentencias de cámara, sentencias de sala, sentencias de juzgados de todo el país, y ahí van a poder encontrar ciertos criterios que les pueden servir. Avancemos un poquito para hablar de la doctrina. Ya les había dicho que la doctrina es, por ejemplo, si ustedes van a la biblioteca a buscar un libro sobre un autor que se ha especializado en un área y ha creado una teoría, un libro para explicar un tema en específico, y se define como el conjunto de teorías o enseñanzas que forman la doctrina, y que a estas personas se les llaman juristas, que son los profesionales que han dado por ciertas y verdaderas esas teorías, obviamente aplicando el método científico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la teoría que nosotros tenemos actualmente sobre el feminicidio es el resultado de una tesis doctoral de una persona que comenzó a investigar cómo es que se daban los homicidios en hombres y en mujeres, y se dio cuenta que existía una diferencia y que se mataba a mujeres por razones de odio, de misoginia, por el simple hecho de ser mujeres. Y por lo tanto, esto se convirtió en una teoría, aplicó el método científico como tal, escribió un libro sobre esto, y a partir de ahí se considera como la teoría del feminicidio y del enfoque de género, a tal punto que nos permitió a nosotros crear el delito del feminicidio que lo tenemos en la ley. ¿Qué les trato de decir con esto? Son personas especializadas en un área que crea una teoría, que crea o que desarrolla un contenido. Por ejemplo, les traigo acá este libro que se llama Justicia para Erizos, de Ronald Dworkin, que sé que ustedes lo van a ver en la materia de interpretación y argumentación jurídica, porque Ronald Dworkin está especializado en esa área de cómo interpretar y argumentar el derecho. Y este libro se llama, también tenemos Derechos en Serio, de Ronald Dworkin, pero para que ustedes vean que él específicamente ha creado estos libros para poder hablar sobre temas en específico. Y esto se le llama doctrina, y a esta persona se le va a llamar jurista. Luego tenemos los reglamentos, que podemos decir que son normas jurídicas de carácter general emitidas por un organismo ordinariamente que no tiene la capacidad de legislar, perdón. Así como el órgano ejecutivo no tiene capacidad de legislar y crea decretos, también están los reglamentos, con la diferencia de que los reglamentos son estos cuerpos normativos que solo son aplicados para ciertas personas en específico. Les traía aquí el ejemplo, este reglamento de normas técnicas para el control interno específicas de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es decir, este reglamento, son un conjunto de normas solo de carácter interno para esta institución, que es precisamente la Academia Nacional de Seguridad Pública. Estas normas yo no se las voy a exigir a ustedes, no me las van a exigir a mí, no se las van a exigir a otra persona que no sea parte de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es decir, estos reglamentos sí son normas, sí, pero solamente son aplicables para el control interno de esta institución. Tenemos también el reglamento de la Corte Suprema de Justicia, tiene un reglamento interno. La Fiscalía tiene un reglamento interno. La Procuraduría tiene un reglamento interno, pero solamente es aplicable para la institución como tal. Luego de eso, quiero ir avanzando rapidito para llegar al tema de la coherencia. Luego tenemos las ordenanzas municipales, que son leyes, normas, resoluciones locales emanadas por un consejo municipal o ayuntamiento del territorio gobernado por una alcaldía, que regula la organización, administración o prestación de servicios públicos, el cumplimiento de funciones generales o específicas para el municipio, y el establecimiento de limitaciones y modalidades de la propiedad privada. Si voy muy rápido, por favor me dicen. Lo que estoy tratando de hacer es ir avanzando con el contenido que tenemos para aprovechar el tiempo y aprovechar la sesión de clase, pero si algo no se va entendiendo, por favor me dicen. En el caso de las ordenanzas municipales, básicamente la misma Constitución le ha dado a cada una de las 262 municipalidades de nuestro país algo que se llama autonomía. ¿En qué sentido?
las alcaldías pueden crear normas que se le llama ordenanzas municipales para su localidad, es decir, para su municipio. Por ejemplo, lo que yo tengo que pagar aquí, porque yo vivo aquí en San Miguel, lo que yo tengo que pagar aquí en San Miguel por el aseo público, por lo de las fiestas patronales, el alumbrado eléctrico público, etcétera. Lo que yo voy a pagar aquí en San Miguel no es lo mismo que yo voy a pagar, por ejemplo, en San Salvador. Y no vayamos muy lejos. Lo que yo pago aquí en San Miguel no es lo mismo que voy a pagar en Quelepa, en Moncagua, en Sesori, en Chapeltique. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada municipalidad va a establecer las tasas, los impuestos y la normativa, que se le llaman ordenanzas municipales. Por ejemplo, los impuestos por la propiedad que usted tiene, la cantidad de metros cuadrados que usted tiene en la municipalidad, usted paga un impuesto por eso. Si su casa es muy grande, va a pagar más impuestos. Si su casa es más pequeña, va a pagar menos impuestos. Lo mismo por el aseo público, por la recolección de basura, lo va a pagar dependiendo de la cantidad de metros, por ejemplo, que tiene su propiedad. Pero en este caso, lo que yo les trato de decir es que estas normas emanan de la municipalidad y se le llaman ordenanzas. Y estas pueden ser diferentes en cada municipio de todo el país, de las 262 alcaldías, cada uno lo puede regular de diferente manera. Por ejemplo, aquí se paga el 0.5%, me parece, o el 5%, no recuerdo bien el dato. Lo voy a investigar y les digo. Para las fiestas patronales, de ahí viene lo del carnaval, etc. Pero posiblemente en otra municipalidad, por ejemplo en Quelepa, se paga un impuesto diferente, porque la alcaldía de Quelepa decide pagar algo diferente. Y si no, vean ustedes cuando van a sacar una partida de nacimiento, en San Miguel se paga una cosa. Si usted va a Moncagua, va a pagar otra cantidad de dinero. Si usted va a La Unión, va a pagar otra cantidad de dinero. Porque este impuesto lo establece la alcaldía. A usted no le están cobrando por el documento como tal, porque el documento como tal es gratuito. Le están cobrando por el papel y la tinta. Es un impuesto que usted está pagando como tal. Pero es diferente en cada municipalidad. Para esto les traje este ejemplo. Ordenanza del aseo de la ciudad de San Miguel. Les voy a leer, por ejemplo, el artículo 1 para que ustedes puedan ver qué es lo que contiene una ordenanza municipal. Artículo 1. Para efectos de la presente ordenanza se entiende como residuos sólidos todos aquellos desechos que no son gaseosos ni líquidos resultantes de la actividad pública, comercial, industrial, agrícola o doméstica. Tendrán, por ejemplo, en el artículo 2, tendrán la consideración de la basura domiciliaria, los desperdicios de alimentos y consumo doméstico, los envoltorios o papeles procedentes de establecimientos industriales, comerciales, públicos, que no pueden ser recogidos en un solo recipiente, y así comienza a mencionar qué se va a entender por residuos o basura doméstica, domiciliaria, etc. Básicamente lo que le trata de decir la ordenanza municipal es qué van a recoger y qué no, cuándo lo van a recoger, cuándo no, etc. Para eso sirven las ordenanzas municipales. La municipalidad crea normas para que se pueda ordenar toda la actividad de la alcaldía, el alumbrado público, las fiestas patronales, etc. Luego tenemos los principios. El propio nombre lo dice, que son origen o el fundamento de ciertas normas, que participan en la idea de principalidad y que otorgan la primacía frente a las fuentes del derecho. Es decir, son ideales regulativos. Así como nosotros hablamos de valores como la justicia, la libertad, la dignidad, entre otros, lo encontramos como principios aplicables al derecho. Creo que yo les manifestaba este ejemplo de un principio general del derecho, el principio registral, que es primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, la primera persona que comienza el trámite de registro de su propiedad es la que va a tener el derecho a que se le registre.
Entonces, es un principio de prioridad, si lo queremos ver de alguna manera, pero que es aplicable al derecho. Por ejemplo, el valor justicia como tal es aplicable a todos los ámbitos de la sociedad, pero los principios generales del derecho como tal son reglas que se van a aplicar al derecho directamente. Tenemos ciertos ejemplos acá como principio de interés público, principio de actos públicos, principio de autonomía de la voluntad, principio de buena fe, principio de igualdad ante la ley. Por ejemplo, el principio de buena fe lo van a ver mucho ustedes en derecho civil, el principio de interés público lo van a ver en derecho administrativo, de actos propios también lo pueden ver en derecho civil. El de autonomía de la voluntad lo van a ver en diferentes áreas, porque lo pueden ver en derecho de familia, en derecho civil, etc. El principio de igualdad ante la ley es aplicable a casi todas las áreas del derecho, penal, civil, familia, etc. Porque lo que se busca es este ideal como valor de la igualdad, aplicarlo en la ley. Por lo tanto, son consideradas como normas o como ciertos preceptos que permiten la aplicación de estos ideales regulativos en la ley, en el derecho. Y que tenemos unos cuantos ejemplos. En este caso, 10 principios generales del derecho tenemos, por ejemplo, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, si usted demanda por algo principal, todo lo demás que devenga de esta misma causa va a correr la misma suerte que lo principal. Es decir, si a usted no le admiten por una causa principal, no le van a admitir por la causa accesoria. Hay casos excepcionales, claramente, pero ya ustedes lo van a ver de manera más específica en otras materias. Lo que no está prohibido está permitido. Por ejemplo, tenemos casos en los cuales si a usted la norma no le dice que algo está prohibido, se entiende que está permitido. Imagínense que usted va a un parque público y usted tiene una bicicleta y ahí no dice que está prohibido andar en bicicleta en el parque. Si no está prohibido, está permitido. Diferente es, por ejemplo, en el caso del matrimonio, que ahí sí dice que el matrimonio está permitido para un hombre y una mujer. No dice que está prohibido para la comunidad LGBT, pero se entiende que solo está permitido para la mujer y para el hombre. Es decir, para que un hombre se case con una mujer y una mujer con un hombre, nada más. También, por ejemplo, otro ejemplo que podemos ver, donde no hay ambigüedad, cabe la interpretación. No cabe la interpretación, perdón. Es decir, si la ley ya especifica exactamente qué es lo que se quiere o lo que no se quiere en la aplicación de esa norma, no necesitamos interpretar. No todo, y esto ustedes lo van a ver en la materia de interpretación y argumentación jurídica. No todo necesita una interpretación. Si ya está bien claro, y ustedes van a ver diferentes autores, como les mencionaba, Ronald Dworkin, hay algunos que dicen que hay casos fáciles y que hay casos difíciles. En los casos fáciles ya tenemos una norma, ya nos dice exactamente qué es lo que vamos a entender en esa norma. Pero hay casos difíciles en los que no sabemos qué se trata de decir y que es lo suficientemente ambiguo para querer interpretar. No quiero meter temas de otras materias porque los puedo confundir y además lo que quiero que les quede claro es qué son los principios generales del derecho. Y ahora sí, vamos a hablar de la coherencia. En este caso, el principio de coherencia básicamente es el hecho de que todo lo que esté por debajo de la Constitución no se puede contradecir ni con la Constitución ni con otros elementos del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, por mucho que nosotros queramos creer que el ordenamiento jurídico es perfecto y que nunca ha existido una incoherencia o una contradicción, sí existen. Y ya vamos a ver diversos ejemplos y estos mismos ejemplos ustedes los tienen en el contenido que está en Canvas. Entonces, en el ordenamiento jurídico ya hemos dicho que es una sola unidad, pero tenemos que entender que esta sola unidad no se creó al mismo tiempo. Tenemos el caso del Código Civil, por ejemplo, que fue creado en 1860 y tenemos normas que son creadas en el 2022. Puede existir la posibilidad de que nosotros podamos crear una norma hoy
sin tomar en cuenta, sin haber hecho un examen a profundidad de lo que dice la Constitución o de lo que dicen otras leyes más antiguas. Y posiblemente antes de que entre en vigencia esta ley nos demos cuenta y podamos modificar el contenido de esta misma ley que se quiere crear. Pero ¿qué sucede si entra en vigencia esta ley y nosotros ni cuenta nos dimos que existía otra norma que lo contradice o que es contrario, que en una norma dice una cosa y en la otra norma dice que no se puede hacer eso? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, una de las dos normas tiene que derogarse, es decir, tiene que dejar efectos, dejar de tener efectos, perdón, porque no se puede tener normas contradictorias. Veámoslo, perdón, en el aspecto práctico. Imagínense que a mí una norma de derecho tributario me dice que tengo que pagar $150, por ejemplo, de impuestos y la municipalidad me dice a mí que tengo que pagar impuestos por mi propiedad $15. Yo como ciudadana, obviamente, yo voy a querer pagar lo menos posible, pero posiblemente lo que se tenga que aplicar en esta ocasión tenga que ser lo que dice el Código Tributario. Entonces, yo tengo dos normas que me dicen exactamente el mismo contenido, pero que me mandan a pagar una cantidad diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo estoy en un conflicto que no sé cuál de las dos voy a aplicar porque son contradictorias. Una dice una cosa y otra dice otra. Sobre cómo resolver las incoherencias o contradicciones lo vamos a ver en otra clase. Lo que me interesa acá es que ustedes tengan esta idea de que el ordenamiento jurídico no es perfecto. Tiene contradicciones y estas contradicciones se llaman antinomias. Por favor, quiero que ustedes reconozcan y escuchen bien este término porque no quiero que me lo pronuncien mal ni que me lo escriben mal, porque siempre en cada grupo que tengo de introducción, siempre lo escriben mal y lo pronuncian mal. Se llaman antinomias. ¿Qué son las antinomias? Las antinomias son las incompatibilidades que existen en el ordenamiento jurídico. Es decir, normas que se contradicen con la Constitución o con otras normas. Estos conflictos, incompatibilidades o contrariedades, como lo quieran llamar, se llaman antinomias. Entonces, vemos diferentes casos en esta oportunidad. Norberto Bobbio nos dice que la incoherencia del sistema es aquella situación en la cual hay una norma y otra que es incompatible a la primera. Sobre la plenitud no vamos a tocar el tema porque se lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero básicamente es eso. Tenemos una norma X y tenemos una norma Y y entre sí no son compatibles, no nos dan un mismo contenido. Y tenemos diferentes ejemplos. ¿Cuándo va a existir una antinomia? Y aquí decimos que es cuando existe conflicto de dos normas o más, porque puede existir 3, 4, 5, 7 normas que puedan ser contradictorias entre sí. No es solamente dos normas contradictorias, pueden ser más todavía. Y les puse los siguientes ejemplos. Número 1, entre una norma que manda a hacer una cosa y otra norma que lo prohíbe. Existe contrariedad. Tenemos la norma 1, los jueces no deben condenar a nadie que no sea responsable personalmente. Norma 2, el juez debe condenar al director de un periódico de los delitos cometidos por sus colaboradores por medio de la prensa, es decir, por acciones que no realiza directamente el director del periódico. En este caso podemos notar fácilmente la contradicción. ¿Ven por qué yo les ponía en el laboratorio 1? Yo les ponía que necesitaba que ustedes identificaran cuando hay cuando hay un mandato negativo, que son las prohibiciones, cuando hay una permisión, una autorización, porque necesitaba que quedara claro este tema antes de que nosotros viéramos los ejemplos de la coherencia. Y esto ustedes lo encontraban en el contenido de la semana 7. Ahí estaba la clasificación según Kelsen y según Norberto Bobbio. No es algo nuevo, no es algo que yo me saqué de la manga y decidí poder ponérselos en el laboratorio. Eso ustedes lo tenían en el contenido.
Entonces, ahí podemos definir cuando hay una autorización, cuando hay una permisión, cuando hay un mandato negativo, que son las prohibiciones, y cuando hay una derogación, para poder identificar en este caso cuando una norma es contraria, cuando una norma manda hacer algo y otra norma lo prohíbe. En este caso, obviamente hay contradicción. En la primera norma nos dice que los jueces no pueden condenar a alguien que no haya hecho algo personalmente. Pero también dice que, por ejemplo, el caso del director de un periódico debe hacerse responsable por los delitos de sus colaboradores, por todo aquello que se publique en la prensa. Entonces, ahí hay una contradicción. Ustedes como abogados, como intérpretes del derecho, ¿cuál de las dos podrían aplicar? Ahí es donde tenemos el conflicto. Ahí es donde nos ponemos a pensar, bueno, si la primera norma dice una cosa, pero la otra norma tiene sentido, porque entonces él debe responder por los delitos de sus colaboradores. Pero aquí lo que buscamos no es solucionar este conflicto, sino evidenciar que existen normas que pueden generar conflictos o contradicciones. Tenemos otro ejemplo. Este caso es entre una norma que manda a hacer una cosa y otra que permite no hacer una cosa. Por ejemplo, los promotores de una reunión en un lugar público o abierto al público deben dar aviso al menos 3 días antes al jefe superior de la policía. Obviamente estos son casos hipotéticos, pero realmente sí existen normas contradictorias entre sí y eso lo vamos a ver más adelante. La norma 2 dice, para las reuniones aún en lugares abiertos al público no es necesario un previo aviso. Entonces, ¿será que vamos a avisar 3 días antes o será que no vamos a avisar? Aquí es donde está la contradicción. Una norma me dice, tengo que dar aviso, tengo que hacer algo, y otra me dice, no es necesario que lo haga. Es decir, no se permite hacer algo. Y por último, tenemos el siguiente ejemplo, que es entre una norma que prohíbe hacer algo y otra que permite hacer. Por ejemplo, la norma 1 dice que las huelgas son un delito y la norma 2 dice el derecho de huelga se ejercerá en el ámbito que las leyes lo regulen. En el primero me dice no, está prohibido hacer huelga, y en la norma 2 dice que sí se permite, pero en aquello que las mismas normas me lo permitan o de la forma en que la ley me lo permita. Entonces, ¿será que está permitido o será que está prohibido? Ahí es donde encontramos la incoherencia, la incompatibilidad o la contrariedad. Por eso les podemos decir que el ordenamiento jurídico no es completamente coherente entre sí. Hay alguna norma que me puede decir que puedo hacer una cosa y otra norma que me dice que está prohibido. En teoría, estas incompatibilidades no deberían existir. ¿Por qué? No tiene sentido un ordenamiento jurídico en el cual un código me diga una cosa y una ley especial me diga otra. Porque entonces yo simplemente podría ver las dos normas y no saber cuál de las dos voy a aplicar. Genera confusión y genera contradicción. Entonces, esta es la razón por la cual se busca que el ordenamiento jurídico sea coherente, pero como humanos podemos cometer errores, podemos no notar que existe alguna norma previa. En teoría no debería pasar, debería hacerse un estudio bastante amplio antes de crear una norma. Pero estas cosas pueden pasar por la falibilidad humana, porque nos podemos equivocar. Pero para esto ya existen procesos de derogación de normas, de modificación del contenido de alguna norma o de alguna ley para evitar que sigan existiendo estas incompatibilidades. Entonces creo que con esto ya finalizamos el contenido de esta semana. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quiera realizar, que podamos aprovechar esta sesión para poder responder a esa pregunta. Antes de finalizar, también les quería decir que para las personas que no se hicieron el laboratorio la semana pasada, solamente les voy a pedir que para la sesión presencial del día de mañana puedan traer el justificante médico, de trabajo, etcétera, para poder realizarles el laboratorio.
Así que nada más eso, quienes están pendientes, pues mañana se les va a realizar el laboratorio y mañana mismo voy a explicarles cuál es la actividad presencial que vamos a realizar. Así que bueno, creo que no hay preguntas, dudas, comentarios. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho y pasen feliz día. Feliz día, Liz. Gracias, igualmente, cuídense.